La Casa de las Especias. Burriana, Reino de Valencia, año 1265. En una calle cercana al zoco de Burriana, en el bullicioso barrio judío, vivía la familia Abulafia, Yehudá, su esposa Raquel y su hija Miriam de 12 años. Los Abulafia descendían de una estirpe de médicos y comerciantes originarios de Córdoba, que habían llegado a Burriana pocos años después de su conquista por el rey Jaime I en 1233. Como muchas otras familias judías, fueron bien recibidos por las autoridades cristianas, que necesitaban repoblar y revitalizar la ciudad. La casa de los Abulafia era conocida como la Casa de las Especias. En su pequeño negocio vendían canela de Ceilán, pimienta negra de la India, nuez moscada, clavo y también hierbas locales como el romero, la albahaca y la menta. Yehudá, además de comerciante, era experto en medicina natural y Raquel preparaba ungüentos y jabones perfumados que vendían a cristianos, musulmanes y judíos por igual. Burriana era entonces un lugar vibrante, con una convivencia notable entre comunidades. Aunque separadas por fueros distintos, las culturas dialogaban a través del comercio, la ciencia y las palabras. Miriam, que aprendía hebreo en la sinagoga y latín con un clérigo que su padre contrataba, tenía un sueño secreto: escribir un libro que recogiera los remedios naturales de su madre y las recetas de cocina que oía en los mercados. Un día, un emisario del rey pasó por Burriana recogiendo talentos para la corte de Valencia. Tras una breve visita al zoco, alguien le habló del médico de las especias y su hija, que escribía con elegancia tanto en hebreo como en romance. Impresionado por la sabiduría de la niña, el emisario les propuso enviar una copia de sus escritos a la corte. Con el apoyo de toda la comunidad, Miriam copió con pulso firme un cuaderno entero en pergamino, combinando recetas, consejos médicos y pequeñas historias que había escuchado a los ancianos del barrio judío. Lo tituló Libro de Remedios Dulces y Memorias de Burriana. Tiempo después recibieron una carta sellada con el escudo del rey. La reina Violante de Hungría, esposa de Jaime I, había leído fragmentos del libro y, emocionada, envió regalos a la familia: una bolsa de monedas de plata, tejidos finos y una carta manuscrita elogiando la delicadeza de Miriam y la sabiduría de su madre. Con ese impulso, Yehudá y Raquel ampliaron su negocio, abriendo un pequeño hospital de día en el barrio judío para atender gratuitamente a mujeres y niños. Miriam, ya adolescente, fue invitada años después a colaborar con escribas de la corte en Valencia, donde ayudó a traducir textos médicos del árabe al hebreo y al latín. La historia de la familia Abulafia se convirtió en una pequeña leyenda local. En Burriana, todavía muchos siglos después, se dice que si hueles canela en el aire en las tardes de otoño, es que Raquel está preparando uno de sus jarabes secretos, y que Miriam aún susurra palabras dulces entre los pliegos de algún viejo manuscrito que descansa en una biblioteca escondida.